También por ahí vamos a estar grabando la conferencia. En la parte de abajo tienen un chat por si gustan participar, preguntar, aprovechar al ponente en todas las dudas que vayan surgiendo. Y bien, el licenciado Camilo Valencia es licenciado en criminología, es agente de la Policía de Investigación encargado del diseño y análisis de proyectos especiales, es asesor criminológico de corporaciones policiales, está certificado en varios temas, en varias temáticas, entre ellas la identificación de armas de fuego y explosivos por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está certificado en análisis y procesamiento de la escena del crimen por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está certificado en Policía de Investigación Acreditable de Análisis Táctico por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. Ha sido conferencista en materia policial y criminológica, además de ser colaborador de revistas internacionales en materia de seguridad y criminología. Camilo es un policía de experiencia, además criminólogo. Siempre que tengo dudas, en lo particular en el sentido de la administración policial, de la investigación criminal, es mi fuente confiable para recurrir. Te agradezco mucho, Camilo, que estés esta tarde con nosotros en este tema que creo yo es muy importante. Es una temática de vanguardia, una temática en la que incluso me atrevería a decir yo, se está incursionando sin la suficiente experiencia de investigación académica teórica, quizás, porque es algo nuevo en todos los sentidos, ¿no? La seguridad pública ante el COVID-19, ¿cómo nos está yendo en ese sentido? Y para eso te cedo la palabra, Camilo, para que des inicio con tu conferencia. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias. También muchas gracias al doctor Hueljical. Gracias a la Sociedad de Criminología, como siempre, por abrir estos espacios. Son temas sumamente relevantes, temas en los que el criminólogo empieza a formar un panorama y en los que, por necesidad obligada, por la naturaleza de nuestra ciencia, tenemos que intervenir de una u otra forma. Sin duda, los frentes en los que se tiene que atacar esta enfermedad no nada más son los frentes sanitarios. Tenemos que ponernos a pensar precisamente cuál va a ser el impacto en todas las esferas sociales, culturales y económicas en los que el coronavirus nos va a afectar. Entonces, por eso es que este tema es tan importante, la seguridad pública ante el COVID-19. Nos iremos dando cuenta que no nada más voy a abordar el tema de la seguridad pública, que como sabemos es una versión muy acotada, muy restringida. Actualmente el panorama y los conceptos que tenemos que manejar son mucho más avanzados, no nada más de seguridad pública. Me gustaría comentarles el por qué se vuelve tan relevante que el criminólogo comience a hablar de estos temas. Casi 1.000 millones de personas en el mundo actualmente están confinadas por la pandemia. De esos 1.000 millones de personas, 600 millones de personas en 22 países diferentes están confinados de manera obligatoria. Es decir, el encierro en sus casas es de manera obligatoria y de no realizar este encierro, tienen multas económicas muy altas e incluso la prisión. Durante esta exposición nos daremos cuenta de cuáles han sido los métodos a través de los cuales los diversos gobiernos del mundo han enfrentado esta pandemia. Y nos daremos cuenta también de cuál es el impacto de las políticas y de la forma de gobernar de los gobiernos para hacer frente a la pandemia, y nos daremos cuenta de que la democracia y la esfera económica de cada uno de los países impacta directamente en la estrategia con la que se va a poder atacar el coronavirus. Como la filosofía nos los dicta, tenemos que empezar por los antecedentes, generalidades del COVID-19. No me gustaría ahondar mucho en este tema porque ya estamos inundados de conceptos, definiciones, de muchas reglas higiénicas, por lo que nada más voy a tratar este tema de manera muy genérica. ¿Qué es el COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente y cuyo foco sabemos fue en la ciudad de Wuhan, aproximadamente, hasta donde se sabe, fue en diciembre del 2019. Esta definición la da la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles fueron los países? ¿Cuáles son los países con mayor impacto del COVID-19? Sabemos que fue China, Estados Unidos, Irán, Italia, España. Nos podemos dar cuenta que en su mayoría los países más afectados son países con una población
que en su mayoría son personas de edad avanzada, países europeos, y cuya forma de gobierno también es muy distinta a la de México. El ejemplo más cercano de una política más o menos próxima al sistema político mexicano es el de Estados Unidos, que también es uno de los países más afectados. Recientemente, como sabemos, ya superó a China. De manera muy general, estas cifras son actualizadas hasta el día de ayer. En México tenemos hasta ahorita 8,261 casos positivos. Tenemos 686 muertes por coronavirus y 2,627 casos recuperados. Estas cifras, como les digo, fueron actualizadas hasta el día de ayer. ¿De qué nos hablan estas cifras? ¿Por qué tendría la policía que intervenir en la atención hacia el COVID-19? ¿Por qué la criminología tendría que intervenir? ¿Por qué necesitan nuestro punto de vista y hasta cierto punto también nuestras propuestas y participación directa para poder contener desde otra esfera esta pandemia? Porque esta crisis ya no nada más es una crisis sanitaria, puesto que al iniciar como una crisis sanitaria impactó directamente esferas sociales y por lo tanto económicas. Y siempre que hay una crisis económica en el mundo o en cualquier país, indudablemente e irremediablemente surge una crisis criminal. La modificación del fenómeno criminal se va a dar, como veremos después, desde distintos aspectos, y la criminología lo puede explicar perfectamente. Entonces, cuando estamos afectados desde la salud y estamos afectados desde la economía y por lo tanto desde la seguridad, este problema se vuelve seguridad nacional. Y al volverse un problema de seguridad nacional, por lo tanto es un problema de seguridad pública y, como lo veremos después, un problema de seguridad humana. Hay que tener muy claros estos conceptos, poco a poco los iremos desglosando, pero sí debemos de tener muy claro que este es un problema de seguridad humana y que por lo tanto involucra también a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Pero ¿cuál fue la reacción gubernamental ante la crisis? Los gobiernos han fijado ya su postura mediante la aplicación de diversas medidas en materia de seguridad, salud y economía, porque al final, como les comento, este es un problema general. Nos estamos viendo afectados desde todas partes. Algunos países han tomado diversas medidas muy drásticas. Algunos países nada más han recomendado el confinamiento. Otros países, como ciertas comunidades, por ejemplo, de África, han llegado incluso a matar a personas que no respetan el confinamiento. Y nos damos cuenta ahí de la enorme contradicción humana, puesto que para salvar vidas hay que arrancar vidas también. Pero bueno, vamos a checar cuáles han sido la postura de diversos países, de los países más afectados a nivel mundial. China, como todos sabemos, uno de los países más afectados, donde surgió el coronavirus, se dio el cierre de fronteras y la restricción de vuelos, el confinamiento masivo obligatorio a partir del 23 de enero del 2020. Y bajo esta idea del confinamiento obligatorio, la policía tiene la facultad de multar y obligar a la gente a permanecer en sus hogares. En Estados Unidos, actualmente el país más golpeado por esta pandemia, únicamente en 2 estados, Florida y Pensilvania, que por sí mismos ya son el 90% de toda la población de Estados Unidos, a ellos se les emitió una orden de confinamiento obligatorio. La policía en Estados Unidos, en estos 2 estados, puede multar o enviar a prisión a las personas que no respeten el confinamiento. Ahora hay que tener muy claro que no todo el país aplicó esta norma. Como les decía, la política de Estados Unidos y México son más o menos similares, por lo que una norma no se puede dictar de manera nacional de un momento a otro, sino que los estados pueden decidir respecto a algunas medidas que se van a tomar y otras que no se van a tomar. Pero sí es importante el dato de que Pensilvania y Florida abarcan el 90% del país, al menos en cuanto a población. Por lo que podemos decir que el 90% de los Estados Unidos está en confinamiento obligatorio. Italia, el confinamiento obligatorio empezó a partir del 10 de marzo del 2020. Y de igual forma, como para todo el mundo, las labores esenciales no se suspendieron. Las labores esenciales son, como sabemos, seguridad pública, protección civil
evidentemente los servicios de salud, los servicios que soportan y brindan el Internet, servicios también de luz, agua y los servicios de alimentación. La policía en Italia tiene la facultad de obligar a la gente a permanecer en sus hogares, puesto que el confinamiento es obligatorio. Y nos vamos para el caso de España. En España se decreta el confinamiento total de la población a partir del 14 de marzo del 2020. Es interesante porque en España se han estado dando diversos casos en los que el encierro provoca diversos trastornos mentales, diversos malestares físicos. Y algunas personas ya con ciertas tendencias hacia algún trastorno psiquiátrico comienzan a salir a las calles armadas, casi siempre se ha visto con armas blancas, y se enfrentan a la policía. En este caso, la policía tiene que hacer frente con un uso progresivo de la fuerza. Y es interesante este caso porque estamos viendo que en muy pocos lugares del mundo, algunas personas como víctimas del confinamiento han salido a las calles a provocar violencia. Pero ¿cómo ha reaccionado México ante el confinamiento? En México el confinamiento no es obligatorio, puesto que la política de Estado, la política que maneja el gobierno actual es una política que dice respetar los derechos humanos. Únicamente 3 estados del país, Sonora, Jalisco y Michoacán, han adoptado un confinamiento obligatorio y las multas por lo regular son multas administrativas, es decir, económicas. Hay que entender que México no puede adoptar un encierro obligatorio o un confinamiento obligatorio para todos los estados, puesto que México es una república federal presidencialista, por lo que los estados que la componen gozan de autonomía, según el artículo 115 constitucional, y por lo tanto no es que ellos decidan qué leyes acatan o qué leyes no, pero ellos pueden decidir la implementación de una u otra medida de esta naturaleza. Según un estudio de Google recientemente publicado, México es el país que menos respeta el quédate en tu casa. En su mayoría, los mexicanos, debido a un pensamiento mágico y a una enorme frustración política, creen muy poco en el gobierno y en la policía, por lo que sencillamente deciden o no creer o no respetar las normas. Y como veremos posteriormente, en México no se puede obligar a las personas a que permanezcan en sus hogares, puesto que la naturaleza de esta enfermedad todavía no lo permite. Cuando observemos el fundamento jurídico de todo lo que se está haciendo actualmente, nos vamos a dar cuenta de por qué. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno respecto a la seguridad pública ante el COVID-19? Tenemos 3 agentes principales: los policías preventivos, la Sedena y la Marina y la Guardia Nacional. Y cada uno tiene funciones específicas respecto a su propia naturaleza. Es decir, los policías preventivos tienen un rol de primer respondiente, la Sedena y la Marina nos van a dar apoyo táctico y a través del plan DN3, y la Guardia Nacional tiene 2 operativos activos, que es el cerrar playas y lugares turísticos y la entrega de apoyos. Se habla también de que pudieran dar resguardo a unos 120 hospitales. Lo vamos a ir desglosando poco a poco. Los primeros respondientes. Por primeros respondientes estamos hablando de la policía municipal, la policía estatal, la policía de investigación. Si nos damos cuenta, en México, que somos aproximadamente 390,000 policías, 300,000 son preventivos. Es decir, que más o menos un 70 u 80% de los policías en México son de naturaleza preventiva. Repito la cifra, aproximadamente 390,000 policías actualmente en México, de los cuales 300,000 son policías preventivos, es decir, 300,000 primeros respondientes. Las policías municipales, estatales o los primeros respondientes son el primer contacto con la sociedad. No nada más ante el coronavirus, ante cualquier problema. Hay que recordar que la función de la policía está basada en algo que no debería suceder. Es decir, algún tipo de delito, algún tipo de manifestación social que provoque malestar en otros, alguien que infringe las normas, algo que no debería suceder. En este caso, evidentemente, una pandemia es algo que no debería suceder y por lo tanto, cabe intervención de la policía.
En este rol de primer respondiente, la policía tiene un alto riesgo de contagio, puesto que tienen un contacto directo con la gente, con las víctimas, con los detenidos, con los testigos. Pero además de esto, desgraciadamente la policía en México forma parte de otro grupo vulnerable. Una gran cantidad de policías en México sufre hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces tenemos que la policía en México es un grupo vulnerable, porque por un lado médicamente son muy débiles y por otro lado están en contacto directo con la sociedad. Actualmente ya hay una cifra más o menos alta de policías contagiados a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, que en España hay aproximadamente 700 policías contagiados. Y como siempre, como la criminología lo dicta, tenemos que estar pendientes a la cifra negra. Porque evidentemente existe una cifra negra en el coronavirus, una cifra que no está siendo reportada o que no está siendo estimada como un caso objetivamente positivo. Los primeros respondientes en México responden a un modelo de policía democrática. Según Robert Peel, nos habla de un modelo de vigilancia por consentimiento. Me es muy importante que el criminólogo conozca los principios policiales de Robert Peel. Posteriormente los voy a explicar, los voy a desmenuzar uno por uno, puesto que este modelo, el de policía democrática, nos va a explicar cuál es la función específica dentro de esta pandemia. Otra situación muy importante que hay que tener en claro es la capacidad de despliegue operativo. En el caso de que en México se llegara a decretar el confinamiento obligatorio, habría que realizar un estudio para saber si tenemos los suficientes policías para poder vigilar que efectivamente la gente se esté quedando en su casa. En México existe algo que se llama modelo óptimo de la función policial. Este modelo óptimo de la función policial fue un estudio realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El modelo óptimo de la función policial nos dice que debe existir más o menos 1.8 policías por cada 100,000 habitantes. Podemos redondear más o menos y decir que 2 policías por cada 100,000 habitantes. Actualmente, según este estudio, tenemos 0.8 policías por cada 100,000 habitantes. En algunos municipios pequeños llegamos por mucho a 1.2 policías por cada 100,000. Entonces nos damos cuenta que nuestro estado de fuerza, por estado de fuerza me refiero al número de elementos o de recursos humanos y materiales que una institución policial tiene como su respaldo, nos podemos dar cuenta que nuestro estado de fuerza a nivel nacional no es suficiente. Que en el caso de que se decretara un confinamiento obligatorio, los policías no nos iban a alcanzar. Y es entonces que necesitaríamos la ayuda de otras instituciones, como posteriormente lo vamos a ver. Sin embargo, según nuestro modelo de policía democrática, que es el bajo el que nos regimos, la intervención de otras instituciones armadas ya no estaría respondiendo a este modelo de policía democrática. Por otra parte, sabemos que enfrentar a nuestra población con nuestra policía, es decir, empezar a obligarlos a que permanezcan en sus domicilios, afectaría nuestra ya de por sí baja percepción social. La policía ya de por sí tiene una baja percepción social y eso lo podemos ver a menudo a menor escala. Cuando se ordena el retiro de ciertos comerciantes que están en vía pública, por lo regular la policía va acompañada de personas del área de gobernación, de los ayuntamientos, y se realiza un retiro obligatorio de esos comerciantes. Y sacan videos y se genera una gran controversia porque la policía es como el brazo armado del gobierno. Y por lo tanto es el encargado de aplicar el monopolio de violencia, el monopolio de la violencia. Y siempre se va a ver mal la policía retirando a una persona de edad mayor de su comercio. Siempre se va a ver mal. Entonces, empezar a confrontar a la sociedad con la policía, algo que de por sí ya se da, impactaría muy gravemente nuestra percepción social. Y otro tema muy importante que habría que pensar es la bioseguridad de los policías. Es decir, con qué materiales contamos para poder de verdad protegernos y realizar nuestras labores
ya no pensando en que no nos vamos a contagiar, sino con el mínimo riesgo de contagio. Esto me lleva a estudiar a los derechos del policía en México. Realmente muy pocas legislaciones, muy pocas legislaciones especifican con qué derechos cuenta el policía en México. La Ley de Seguridad de la Ciudad de México nos dice que debe contar con la capacitación y adiestramiento necesario para ser un policía de carrera. El segundo punto, recibir el equipo y el uniforme reglamentarios. Aquí nos haría pensar que recibir equipo y uniforme reglamentarios sin costo involucraría también que para este tipo de situaciones extremas como una pandemia, se les debería brindar a los policías también el equipo necesario para poder protegerse. Entre otros, ser asesorados y defendidos jurídicamente, recibir atención médica, sobre todo en este tipo de crisis sanitarias, recibir atención médica, que la corporación policial cuente con un equipo médico que pueda respaldar a esos policías contagiados o posiblemente contagiados, y a participar en el diseño de protocolos de actuación. Este es otro tema muy importante también porque la participación de los policías dentro de la creación de protocolos implica tener una perspectiva real del fenómeno. Por lo regular, los protocolos los hacen estudiosos de la seguridad o del derecho, pero no conocen la aplicación real de esos protocolos. Y cuando un policía con el conocimiento necesario ayuda a la creación de protocolos, se puede asegurar que el conocimiento de calle, el conocimiento de campo, está soportando a las nuevas legislaciones. Y eso mismo se creó también al diseñar diversos protocolos aquí. Muy rápidamente les puedo comentar que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se creó ya un protocolo de bioseguridad para su personal. Son medidas muy generales, pero realmente muy pocas instituciones lo han realizado. Y por lo tanto podemos darnos cuenta de la importancia de este tipo de situaciones. Ahora, dentro de estos protocolos les hablamos a los policías, por ejemplo, de que no se recomendaba tener pulseras, anillos o metales en las manos porque se demostró que el virus puede sobrevivir mucho tiempo en los metales. Se les recomendó también tener la barba y el bigote afeitados y otro tipo de medidas antes, durante y después del servicio policial. Se les recomendó, por ejemplo, tener una especie de atomizador o un rociador con una mezcla de cloro y agua o una mezcla de alcohol y agua con las proporciones adecuadas, rociarlo en su equipo policial, rociarlo en la patrulla, rociarlo en sus botas, por ejemplo. Se les recomendó lavar una vez a la semana la tela con la que se cubre el chaleco balístico y las placas que puedan ser limpiadas todos los días con una solución de alcohol y agua. Pero no nada más estos protocolos se quedan ahí. Obviamente el primer respondiente, los policías de investigación requieren tener un protocolo que hable del contacto con los detenidos, del contacto con el público en general, el contacto con los testigos, el Ministerio Público, los peritos, por lo que se les recomendó que antes de ingreso a las galeras, el Ministerio Público, o más bien el médico legista, a través de una indicación del Ministerio Público, certifique y por lo tanto haga un análisis del estado de salud del detenido. Y en el caso de que se encuentre algún detenido con una posible sospecha de contagio, no se le permite el ingreso a las galeras. Y se lleve inmediatamente al hospital y ahí se deje algo que conocemos como una vigilancia fija, precisamente para que el detenido no se sustraiga de la justicia. Todo esto se hace con ayuda de diversas instituciones de salud, puesto que es una crisis sanitaria y el trabajo en equipo es esencial. A los policías, en el caso de la Fiscalía, se les está dotando diverso equipo, de diversos materiales para que puedan realizar su trabajo con un riesgo menor de contagio, que como les comentaba, evidentemente no asegura que el contagio no exista, pero disminuye el riesgo de contagio. Ahora, esto es el tema del que les hablaba hace un momento, los principios policiales de Robert Peel. Me es muy importante que los criminólogos y los estudiosos de la seguridad conozcan estos principios.
puesto que curiosamente no fueron diseñados por un criminólogo, más bien por un politólogo, pero que a pesar de ya tener más de 50 años de su creación, siguen siendo vigentes y nos están hablando de un modelo de la policía ideal, un modelo de la policía en un país democrático. Debido a que evidentemente tenemos que empezar a pensar con otras perspectivas y a que si nuestro modelo de policía profesional se inclina a la actuación policial basada completamente en el respeto a los derechos humanos, tenemos que poner atención a esto. Y este tema va a explicar también el cómo es que la policía en México está enfrentando al coronavirus a través de algo que se llama la vigilancia policial por consentimiento. Es decir, aquí vamos a explicar los puntos. El grado de colaboración del público disminuye proporcionalmente con la necesidad del uso de la fuerza. Es decir, entre más fuerza utilices para dar tus indicaciones, entre más fuerza utilices para realizar tu labor policial, la gente va a colaborar menos. En México, si los obligas a estar en su casa, por el simple hecho del desafío al policía o a la ley, no lo van a hacer. La policía debe asegurar la cooperación voluntaria del público para ser capaz de mantener su respeto. Todos los principios van ligados. Este se refiere evidentemente a que si usas la violencia para poder convencer, lo único que vas a lograr es que la gente no te respete y que tampoco haga caso de tus indicaciones. La habilidad de la policía para realizar sus funciones depende de la aprobación pública de sus acciones. Es decir, que todo lo que haga la policía tiene que ser bien visto por la sociedad. Si la sociedad no aprueba una de las medidas, sea cual sea la medida, la sociedad va a hacer cualquier cosa para que esa medida no se implemente por la policía. Porque queramos o no, la policía es la cara expuesta del gobierno. Es el ente del gobierno que siempre tiene contacto directo con la sociedad. La misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el desorden. Aquí vamos a tener que ampliar un poco más nuestra perspectiva con conceptos como el de la seguridad humana que veremos posteriormente. La policía debe restringir de manera estricta su actuación a funciones concretas. Uno de los principios constitucionales bajo los que nos regimos es el de la legalidad, que se refiere nada más a que todas nuestras actuaciones tienen que estar fundamentadas en una ley o en algún reglamento o en algún protocolo que emane de una ley superior. No podemos realizar otra cosa que no esté estrictamente estipulada ya en una ley. La policía en todo momento debe mantener una relación con el público que haga realidad la costumbre de que la policía es la ciudadanía y que la ciudadanía es la policía. En Scotland Yard, por ejemplo, se dice que no es necesario tener tantos policías, puesto que cada persona tiene un policía dentro de sí. Esto se refiere directamente a la enorme capacidad de participación social dentro de la policía y a que la relación policía-sociedad no es una relación tan hostil. La policía solo debe usar la fuerza para mantener la ley y el orden cuando sea absolutamente necesario, y únicamente cuando el uso de la persuasión y el consejo no hayan sido suficientes. Los protocolos a los que estamos sujetos y que, por cierto, el protocolo actual del uso de la fuerza no está totalmente regulado en México, tiene diversos huecos, tiene diversos problemas que todavía no hemos podido solucionar completamente. La prueba de la efectividad de la policía está en la ausencia de crimen y no en la acción evidente de su combate. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que la policía es efectiva cuando vemos que está combatiendo el delito. Sin embargo, si la policía fuera verdaderamente efectiva, no tendría que combatir tantos delitos. Porque, como sabemos, el objetivo es que no existe el delito. Entonces, estos comerciales que vemos constantemente de tanto marketing gubernamental, en los que la policía tiene que actuar y hay un despliegue operativo gigantesco,
hay un despliegue operativo gigantesco, tenemos que actuar directamente en este sentido. Tenemos que actuar directamente en este sentido, tenemos que actuar en ese sentido. Bien, amigos, me parece que estamos teniendo algún problema técnico con el ponente. Estoy comunicándome con él para revisar las opciones. Denme unos segundos para comunicarles al respecto.
Bien, amigos, les pido una disculpa por este detalle técnico que estamos teniendo por parte del ponente. Me está informando que en 8 minutos, aproximadamente, menos de 10 minutos, va a estar nuevamente en línea. Fue complicado agendar esta conferencia porque él es policía, entonces está activo en este momento, está en la Fiscalía y en el Estado de México, pero me confirma que en aproximadamente 8 minutos lo tenemos de regreso. Les voy a agradecer mucho su paciencia y regresamos en ese tiempo, estimado. Muchas gracias.
A ver, Camilo, ¿ya estás de regreso? Sí, ya está, perdón, Ok. una disculpa enorme. No, Acabamos de no, tener no, por ahí una... ahí. Aquí todavía estamos esperando. No sé si puedas compartir tu pantalla, por favor. Sí, claro que sí. Un segundo. Listo. Listo. Ya está, ¿verdad? Así es, Camilo, te vemos ya, solamente lo puedes poner en presentación para... Sí, claro. Un segundo. Ya está, perfecto. Tuvimos por ahí un problema por ahí algo complejo, pero bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad por esperar. Regresamos a los principios policiales de Robert Peel. Les decía que es uno de los principios que más me interesan que el criminólogo que se encarga de estudiar a la seguridad conozca. Los principios policiales de Robert Peel no pasan de moda, no siguen vigentes, siguen definiendo todavía las políticas de una policía verdaderamente democrática. Le contaba que el principio más importante es el que dice la prueba de la efectividad de la policía está en la ausencia del crimen y el desorden, no en la acción evidente de que está trabajando o que está tratando de combatir a la delincuencia. Por lo tanto, les decía, todo este despliegue mediático de policías bajando en helicópteros o la Guardia Nacional combatiendo el crimen, en realidad nos está diciendo que no está funcionando. Nos está diciendo que hay tanto delito que de verdad tenemos que ampliar tanto nuestra capacidad armamentística, nuestra capacidad táctica operativa, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos demostrar que en efecto nuestra policía, nuestro ejército, nuestra Guardia Nacional está funcionando tan bien que no hay tanto delito como para exagerar en estas medidas armamentísticas. Entonces, en estos principios está basado la naturaleza de la vigilancia policial por consentimiento. Si nos damos cuenta, México es de los pocos países que está invitando a la población a quedarse en casa. Es decir, un mero exhorto. Los diferentes acuerdos que se han publicado en el diario oficial de la Federación únicamente mencionan que se va a exhortar a la población a quedarse en casa. Por lo que es una vigilancia por consentimiento y no por obligación. En el momento en el que tuviéramos que obligar a la población a quedarse en casa, tendríamos de verdad que recurrir a todos los recursos humanos y materiales con los que las Fuerzas Armadas y la policía cuentan a nivel nacional. Y estaríamos hablando también de otro tipo de factores y otro tipo incluso de fundamento constitucional. Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿De qué nos habla todo esto? Es decir, ¿por qué las policías tienen que involucrarse? ¿Por qué el ejército? ¿Por qué la marina? ¿Por qué la Guardia Nacional tiene que involucrarse en las labores? Porque tenemos que avanzar hacia un concepto de seguridad humana. México se quedó enraizado, América Latina en general se quedó enraizada en la doctrina de la seguridad nacional. Una doctrina en la que el ejército y la marina, o más bien toda la seguridad, se militariza. Por eso es que cada vez vemos más soldados en las calles. Por eso es que a una supuesta agrupación que es militar la llamamos policial y es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en realidad es una agrupación militarizada porque seguimos enraizados en la seguridad nacional. Después empezamos a hablar un poco sobre seguridad pública, posteriormente empezamos a hablar sobre seguridad ciudadana y creamos una Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando tendríamos que estar fundamentando todas nuestras acciones en la seguridad humana. Y con esto no me refiero a que de un día a otro vayamos a crear una Secretaría de Seguridad Humana. Más bien que la seguridad humana permee dentro de las acciones de la seguridad ciudadana y podamos realmente ejecutar nuestras actividades policiales basados en la seguridad humana. Y este concepto no es nuevo. Este concepto se mencionó por primera vez de manera oficial en 1994 en el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. Definen a la seguridad humana como proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la realización del ser humano en general. La seguridad humana significa proteger las libertades.
El concepto de seguridad fue asociado siempre a una noción de seguridad nacional, pero tenemos que empezar a quitarnos esa parte de que un enemigo externo nos ataca y empezar a preocuparnos realmente por lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 estableció. La libertad, la justicia y la paz del mundo son la base del reconocimiento de la dignidad humana. Tenemos que empezar a preocuparnos por la dignidad humana, por satisfacer nuestras necesidades elementales y no nada más quedarnos ahí, sino empezar a preocuparnos por el desarrollo integral del ser humano. Y sí, la policía también participa en esta función. Conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que cada vez le exigen a la policía que realice las funciones de órganos que no lo lograron hacer. Es decir, por ejemplo, reinsertar a la sociedad, a las personas, o hacer que interioricen la norma. ¿A qué me refiero? A que ya no necesitas que te estén correteando o que te estén hablando de derecho, porque tú ya sabes que tienes que comportarte de manera en la que no cometas un delito. Eso es la interiorización de la norma. El que el policía le haga entender a la gente que no necesariamente necesita el castigo y que siempre lo estén persiguiendo para en verdad empezar a comportarse de manera legal. La seguridad humana es una respuesta a las nuevas y las viejas amenazas. Como nuevas amenazas nos damos cuenta que ahora empezamos a hablar de este tipo de pandemias que no tienen forma de controlarse todavía, y viejas amenazas a lo que siempre hemos estado expuestos. Entonces, por ejemplo, el declive económico, los cambios financieros súbitos, este tipo de pandemias para las que no hay vacunas, este tipo de cosas son las nuevas amenazas y por lo tanto la policía tiene que preocuparse por ellas. Ahora, Sedena y Semar. ¿Cuál es el estatus del ejército y la marina dentro del coronavirus? El apoyo táctico. El apoyo táctico se refiere a cuando los policías no nos alcancen, por lo que les comentaba hace un rato del estado de fuerza, y tengan que apoyarnos para el resguardo de instalaciones o en caso de que se decretara un confinamiento obligatorio en México. Evidentemente, su capacidad de despliegue operativo está enfocado únicamente hacia los despliegues tácticos operativos, es decir, están acostumbrados y están entrenados al combate. Como sabemos, Sedena y Semar no están entrenados para la prevención. Estamos hablando de perfiles diferentes que ya no entrarían en nuestro modelo de vigilancia por consentimiento. Sin embargo, en México siempre les ha gustado hacer mezclas amorfas. Les ha gustado hacer mezclas que no tienen un fundamento muy claro y ejemplo de esto es la Guardia Nacional. Sedena y Semar también nos apoyarían en el plan de N3, que como sabemos es un plan de auxilio a la población en casos de desastre. Como bien se conoce, este plan es el instrumento con el que el Ejército y las Fuerzas Armadas realizan actividades de auxilio a la población. Este auxilio se da para casos de desastres naturales o desastres causados por el humano. Se habla mucho de si el COVID-19 es un desastre causado por la naturaleza o por el humano. Habría que sentarnos a pensar efectivamente, fuera de toda conspiración, si el error en realidad se cometió por parte del humano o el error es de la naturaleza. Esta institución tiene una capacidad enorme respecto al despliegue operativo y lo referido también a su sistema de salud. Cuentan con 5 hospitales de alta especialidad, 36 hospitales y 277 clínicas. Entre todas estas tienen una capacidad de hospitalización de 2.523 camas, 50 más de terapia intensiva, pero únicamente tienen 23 cuartos de aislamiento. Y nos podemos dar cuenta que una de las cosas más importantes dentro de esta pandemia es el aislamiento. Sin embargo, como podemos ver, el ejército cuenta con 1.738 médicos, 1.727 enfermeras, 884 oficiales de sanidad, 649 dentistas y 3.600 militares para apoyo. Pero nos dicen que incluso se pudiera llegar a contratar por esta pandemia a 3.694 médicos para que en total Sedena y Semar cuenten con más de 20.400 médicos para apoyar a toda esta pandemia. Aquí podemos ver también la importancia de otras corporaciones para poder empezar
a disminuir los contagios. La Guardia Nacional. Fuera del estudio de la seguridad que implica ya de por sí la Guardia Nacional, nos apoyaría también en el despliegue táctico operativo y en los operativos que tienen actualmente. El operativo vacacional, como sabemos, les mencionaba que México no respeta el quédate en tu casa y hay personas que todavía quieren ir a la playa. La Guardia Nacional ya está cerrando playas y lugares turísticos, incluso está empezando a cerrar algunos tianguis en los que se niegan a abandonarlo y le invitan a la gente a regresar a sus casas. De nuevo, es un exhorto, es una invitación únicamente. Están apoyando también al plan de N3. Hay un operativo que se centra nada más en la entrega de apoyos, se colabora con instancias sociales para la entrega de apoyos y en caso de que se solicite, ya se empieza a solicitar, la Guardia Nacional tiene la capacidad para poder resguardar más o menos a 120 hospitales. Además dice que se van a reclutar únicamente para apoyar esta pandemia cerca de 31,000 personas. Es decir, la Guardia Nacional va a agregar a su estado de fuerza 31,000 personas para apoyar en las labores de prevención y combate al coronavirus. Además, también se va a requerir cerca de 81,000 elementos para el resguardo de hospitales e instalaciones prioritarias. Y este tema está referido un poco a lo que acaba de suceder. El ataque a instalaciones prioritarias va a empezar a suceder. El ataque a instalaciones prioritarias a causa de esta pandemia, a causa del impacto económico, va a ser algo cada vez más recurrente. Era criminológicamente esperable que la crisis comenzara a provocar frustración y enojo en la población, principalmente en las poblaciones más afectadas, y entonces se comenzaran a ver ataques a estas instalaciones, a las instalaciones que son la cara expuesta del gobierno. Hay algo muy importante y hace un dato relevante, puesto que la Guardia Nacional se planea para suplir a otras corporaciones policiales. Nada más en la Ciudad de México se van a ir a su casa cerca de 2,800 policías, porque pertenecen al grupo vulnerable que les comentaba hace un momento. Tienen obesidad, diabetes, hipertensión y diversas enfermedades crónico-degenerativas. Por lo que se decidió enviar a esos 2,800 policías a casa y la Guardia Nacional va a entrar a suplir esas labores. Habría que preguntarnos entonces si de verdad la Guardia Nacional está capacitada para suplir a una policía preventiva. Y si de verdad la Guardia Nacional es tan capaz para suplir una policía preventiva, ¿por qué no, en vez de crear una Guardia Nacional, fortalecimos a las policías preventivas? Pero a todo esto, ¿cómo lidia México con el confinamiento domiciliario? ¿Existen leyes que nos digan qué hacer? ¿Existen leyes que nos den luz respecto al protocolo y a las reglas que tenemos que seguir? ¿Existe algo que nos diga efectivamente que la policía debe ayudar a la Secretaría de Salud? ¿O nada más están haciendo uso de la policía y el ejército porque es donde se registra, donde se ejecuta el monopolio de la violencia? Sí, efectivamente existe un fundamento jurídico que ha sido muy poco explorado, pero que existe. El artículo 29 constitucional nos dice los casos en los que se pueden suspender los derechos en caso de riesgo social. Hay que poner mucha atención en el artículo 29 constitucional, porque muchas personas confunden la cuarentena con el toque de queda. Confunden la cuarentena con la supresión de derechos o la supresión de garantías, y esto no es lo mismo. El confinamiento y la cuarentena no es lo mismo que el toque de queda. Por lo que el artículo 29, y cito textual, en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, evidentemente con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar específico los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer rápida y efectiva una
una política o una actividad. Es decir, cuando los derechos de las personas impidan la realización de una actividad que está por encima de nuestros derechos, tendrán que suprimirse. Decía el maestro Basurto de la Unión Nacional de Policías que muy difícilmente esto va a pasar en México. La supresión de garantías individuales y derechos se da casi únicamente bajo estados de conflicto bélico, bajo guerras civiles o bajo un conflicto bélico con otro país. Y esta pandemia no ha llegado todavía a una dimensión de este tamaño, por lo que la supresión de garantías individuales no se va a dar. Además de que el presidente de la República se ha expresado en diversas ocasiones, también a través del subsecretario de Salud, diciendo que en ningún momento de esta pandemia, sea cual sea la fase en la que nos encontramos, se va a dar un confinamiento obligatorio. Este artículo 29 se deja aquí como reserva y como antecedente de que efectivamente en México se puede decretar un toque de queda y un confinamiento obligatorio. Tenemos también el artículo 73 de la Constitución Política, que nos habla de la actuación en caso de epidemias en la fracción 16. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser sancionadas posteriormente por el presidente. Es decir, cuando la emergencia sanitaria es tan grande, no podemos esperar a que el presidente de la República decida qué hacer. En este caso, la Secretaría de Salud toma las actividades pertinentes, aunque posteriormente el presidente de la República las tenga que reiterar. Y nos vamos ya directamente a la Ley General de Salud. Esta ley ha sido muy poco explorada porque realmente no se había tenido la necesidad de hacer un estudio completo de qué tanto la Ley General de Salud nos da luz respecto a lo que tenemos que hacer cuando se da una pandemia de esta naturaleza. El artículo 181 de esta ley nos dice que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud. A reserva, como lo explica el artículo 73 de la Constitución, de que posteriormente el presidente reitere estas actividades, estas funciones. Tenemos, entre otros artículos, al artículo 183, nos dice que el presidente podrá declarar mediante decreto la región o todas las regiones que se vean amenazadas y que tienen que estar sujetas a las medidas que dice la Secretaría de Salud. También tiene que establecer en cuánto tiempo estas medidas se van a aplicar y en cuánto tiempo se van a quitar. Cuando hubieran desaparecido las causas de todo el conflicto sanitario, se puede ir restringiendo estas actividades o estas restricciones se pueden ir acotando a ciertos municipios. Actualmente, por ejemplo, vemos que el subsecretario de Salud dijo que algunos municipios pueden regresar a sus actividades más o menos normales a partir del 18 de mayo. Tenemos también el artículo 184. La acción extraordinaria en materia de salubridad será ejercida por la Secretaría de Salud, la cual podrá integrar brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad. Respecto a las brigadas especiales, nos vamos al artículo 147 de esta misma ley. Este artículo 147 es de los más importantes en toda la ley, pues nos dice, en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, como es la actual, a juicio de la Secretaría de Salud, las autoridades civiles, militares y el público en general estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha de dicha enfermedad. Es decir, el artículo 147 nos dice que pueden intervenir autoridades civiles, es decir, la policía, y autoridades militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Este artículo fundamenta toda la actuación del policía dentro de toda esta pandemia. Posteriormente tenemos reglas de operación, es decir,
una especie de protocolos que nos dicen qué pasos tenemos que seguir. El artículo 148 y el 150 nos dicen que las autoridades sanitarias señalarán el tipo de enfermos o portadores de gérmenes que tengan que ser aislados. Nos hablan también de que las autoridades sanitarias podrán ordenar por causas de la epidemia la clausura temporal de locales o centros de reunión. Este es un punto muy importante porque el 152 nos dice que efectivamente a causa de la pandemia se tendrán que cerrar locales y centros de reunión. Posteriormente se emite el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de marzo, decisiones extraordinarias en materia de salud. Y nos dicen en general que solo las actividades esenciales, como en el resto del mundo, podrán seguir operando. Y en el caso de que algunas empresas se nieguen al cierre o algunas empresas se nieguen a que sus trabajadores se vayan a casa, se podrán implementar multas hasta de 1.968.000 pesos. Seguimos hablando de multas administrativas, sin embargo, la ley dice que de implementarse esta multa y de negarse aún así al cierre, se puede recurrir al arresto, dejando esta figura del arresto completamente al aire. ¿Qué nos dice el 159 del Código Penal de la Ciudad de México? Riesgo de contagio o peligro de contagio. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo transmisible o infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, sea cual sea el medio, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esta circunstancia, se le impondrán 3 meses de 3 meses a 3 años o 50 a 300 días multa. En la Ciudad de México ya se dio un caso. Una persona que se dedica a hacer videos estaba plenamente consciente de que era portadora del coronavirus y aún así decidió grabar un video de él mismo comprando diversos productos alimenticios en muchas tiendas departamentales. Este video fue evidentemente subido a la red y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México le dio seguimiento e inició una carpeta de investigación por el delito de peligro de contagio a esta persona. Es una persona, me parece que es de nacionalidad colombiana y actualmente se encuentra siendo investigado precisamente por este delito. El artículo 252 del Código Penal del Estado de México también nos habla del peligro de contagio y es la misma figura del delito a quien sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio de transmisión. Nos podemos dar cuenta entonces que no únicamente existe un fundamento para ver qué hacer o un fundamento que nos diga por qué la policía y el ejército pueden intervenir. En México también existe un fundamento jurídico que nos establece delitos que pueden ser cometidos a través del contagio. Una vez que se empieza a hablar de delitos en la pandemia, tenemos que hablar de México y el confinamiento y por qué México no puede establecer un confinamiento obligatorio para todo el país. En México el 56.2% del empleo es empleo informal, es decir, que no están dentro de la empresa o que no reciben prestaciones médicas o que no reciben un sueldo quincenal, por ejemplo. Y tenemos una tasa de desempleo del 3.4%, es decir, 1 millón, casi 2 millones de personas no tienen empleo y 31 millones de personas tienen un empleo informal. No tenemos la misma capacidad económica y laboral de España, por ejemplo, que puede confinar a toda su población sin preocuparse tanto del impacto económico. Evidentemente, todo el mundo está preocupado por la recesión que se avecina, pero no es la misma para todos los países. La contracción económica en México va a ser del 6%, de las más grandes a nivel nacional. Es decir, nuestra economía va a perder millones de pesos porque nuestra economía en general está basada en el empleo informal. La economía mexicana no soporta el confinamiento. El cierre obligatorio de muchas empresas y de muchos locales comerciales, de muchos lugares de comercio informal, van a provocar una serie de delitos y una serie de crisis sociales y de manifestaciones que poco a poco vamos a ir desglosando. Las políticas del gobierno mexicano no promueven realmente la represión, aunque como lo digo aquí, sí la utilizan. Y como podemos imaginarnos, el confinamiento obligatorio es una forma de represión.
Mientras, de manera mediática, el gobierno actual dice que no lo va a utilizar. Y muy probablemente en México, como les digo, no es viable utilizarla, puesto que si de por sí nuestra economía va a colapsar, ahora pensando en un confinamiento obligatorio que requiera el uso de la fuerza, estaríamos hablando no nada más de una crisis económica, sino de verdad de una crisis altamente peligrosa de seguridad, puesto que no nada más estaríamos enfrentando delincuentes, estaríamos enfrentando personas que no van a encontrar otra forma de subsistir que inclinándose hacia el delito. Y porque evidentemente el confinamiento domiciliario es una violación a los derechos humanos y México es, por mucho que lo podamos negar, un país democrático. La reacción social está basada en la mala reputación política. ¿Por qué no creemos que existe el coronavirus? El pensamiento mágico domina el país. Seguimos creyendo en figuras mágicas, figuras mitológicas. No creemos en los políticos. No confiamos en la policía. Cuando alguien con jerarquía nos da una indicación, lo primero que pensamos es en desafiarla. Por lo tanto, la reacción social de incredulidad en México era de esperarse. Era normal que la sociedad mexicana no creyera que existe el virus. El impacto económico promueve el aumento y disminución de ciertos delitos, evidentemente. Y por lo tanto, el aumento y disminución de los delitos provoca su modificación. La criminología sí puede darnos luz del por qué esta pandemia va a provocar que ciertos delitos cambien. Porque hay que recordar que como los dictan las leyes de la naturaleza y haciendo una especie de paráfrasis, el delito no se crea ni se destruye, solo se transforma. El delito se transforma, no hay forma de eliminarlo. ¿Qué podemos esperar entonces? La reacción social ante la crisis sanitaria. Este es un estudio de Integralia Consultores que publicó hace un par de semanas. Las protestas en el sector salud, como lo hemos estado viendo, hay más de 20 protestas en el sector salud. Hospitales que están colapsando por falta de insumos, por falta de material médico para protegerse. Los médicos, según sus declaraciones, tienen que pagar sus propios insumos y por lo tanto no nada más el personal médico se afecta, sino directamente las víctimas y los pacientes y las familiares de esos pacientes. Por lo que tenemos que esperar protestas médicas, protestas por parte del personal médico y protestas por parte de los familiares de los enfermos. Y las protestas de los grupos directamente afectados por la contingencia. Es decir, aquellos sectores más afectados por las restricciones de movilidad, es decir, comerciantes, familias que viven al día. En México, como podemos ver, son más de 31 millones de personas que viven al día. Cuando empezamos a decirles que cierren sus negocios, que no se pueden reunir, que tienen que dejar de vender ciertas cosas que para ellos son vitales, pues de eso viven todos los días, es esperable que la gente reaccione de manera violenta. Las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos comenzarán a tener reacciones violentas. Se esperan también muchas protestas sociales, protestas que de una u otra forma van a ser aglomeraciones de personas. Se está hablando también de la desobediencia civil. Acabamos de ver en un noticiero que se está invitando a la desobediencia civil. Esto evidentemente tiene ciertos matices políticos, sin embargo, la esencia de lo que están haciendo es invitar a la desobediencia civil. No hagan caso de las indicaciones, otras personas por ahí decían no paguen impuestos. Este tipo de protestas que no necesariamente se dan en la calle están existiendo y están generando malestar. Malestar en ambos polos. Malestar puesto que se invita a la desobediencia y a un posible contagio masivo, y malestar porque efectivamente está impactando la economía de poblaciones vulnerables. Como siempre, podemos ver que las regiones en las que se van a presentar estas manifestaciones es en las zonas metropolitanas, las ciudades más grandes y con mayor población. Esta es una gráfica también de Integralia Consultores donde nos dice dónde se han presentado más reacciones, más protestas en el país. Como siempre, la Ciudad de México, la ciudad de las protestas, y el Estado de México. Son los lugares más densamente poblados en el país por lo que es normal que las protestas sociales sean muchísimo más altas que, por ejemplo, en San Luis Potosí, con 2 protestas, en comparación con el Estado de México, que tiene 20 protestas registradas hasta finales del mes de marzo.
¿Qué delitos van a cambiar y por qué van a cambiar? Por supuesto que la criminología nos da luz sobre la modificación de los delitos. La teoría criminológica ya nos está hablando desde la criminología ambiental de que existe la teoría del desplazamiento. La teoría del desplazamiento fue desarrollada por Clark, Cohen y Felson y nos dice efectivamente que el delito no se destruye. La teoría original de corte sociológico nos decía que el delito reacciona de forma específica cuando se le impone una política de control. Hasta este punto no habían pensado que una pandemia también puede modificar el delito. Y tal vez en algún momento haga falta, muy momento sí, ampliar esta teoría del desplazamiento y decir que no nada más la imposición de políticas criminales va a modificar el delito, sino también ciertas emergencias de otro tipo de naturaleza. En este caso, el delito puede ser trasladado de un lugar a otro. Hablamos de un desplazamiento geográfico, es decir, si un municipio o un estado se está obviamente afectado por el coronavirus, no es que el delito vaya a desaparecer en ese estado. El delito pudiera desplazarse geográficamente e impactar el estado de al lado. Este mismo principio se aplica, por ejemplo, para las cámaras de vigilancia. No te van a asaltar en la esquina donde haya una cámara, te van a asaltar en la esquina siguiente. El delito puede ser trasladado de un momento a otro, el desplazamiento temporal. Si la gente sale menos de día o si la gente sale menos de noche debido a la restricción de movimiento de lo que implica el confinamiento, el delito se va a dar en otros momentos del día. No va a desaparecer, se va a desplazar, y si antes se cometía robo a transporte, no sé, de 8 a 10 de la mañana, como los trabajadores cambiaron sus hábitos, ahora salen menos o salen a distintas horas, el delito se va a cambiar de horario. El delito puede ser desviado de un objetivo a otro, el desplazamiento del objetivo. Si antes había mayor robo transporte, robo también a cuentaviente, por ejemplo, lo único que va a pasar es que ya no van a robar dentro del transporte, ahora se van a dedicar al robo de autos estacionados, por ejemplo. No va a desaparecer el delito, únicamente va a cambiar su objetivo. Un método de comisión del delito puede ser sustituido por otro, lo que se denomina desplazamiento táctico. Es decir, el modus operandi se va a modificar. Si antes, por ejemplo, había robo a casa-habitación porque las casas permanecían deshabitadas cuando las personas se iban a trabajar, ahora se va a dar también robo a casa-habitación, pero como los delincuentes saben que hay personas dentro, muy probablemente puedan usar armas de fuego, por ejemplo. Y un delito puede ser sustituido por otro, el desplazamiento del tipo del delito. Esto se está empezando a dar, por ejemplo, en los dealers o en las personas que se encargan de la venta de droga, puesto que ya no están vendiendo tanto o definitivamente ya no están vendiendo, pero no por eso van a dejar de dedicarse al delito. El gobierno actual cree que suprimiendo, por ejemplo, la pobreza, el delito se va a terminar. Pero como sabemos, el delito es multifactorial y una persona que está acostumbrada y que toda su vida se ha dedicado a cometer delitos, por el hecho de que le repriman un delito, no va a dejar de cometerlo. En la época o en el periodo de Calderón, cuando se empezó a impactar a las estructuras criminales o las estructuras de la delincuencia organizada, si ya no podían secuestrar, ahora extorsionaban. Si ya no podían vender cocaína, ahora secuestraban. Lo único que hacen es cambiar de tipo de delito, pero el delito sigue existiendo. Otra teoría muy importante y bastante interesante es la teoría criminológica de las actividades rutinarias. Cohen y Felson en el 79 diseñaron el triángulo del delito. Nos dice que para que pueda existir un delito, tienen que coexistir estos tres elementos. Un responsable del lugar, que se le puede decir un vigilante, por ejemplo, un agresor o un delincuente motivado, lo llama Cohen, es decir, un delincuente que quiera atacar, y un objetivo o una víctima. Es decir, lugar, objetivo y delincuente. Cuando estos tres elementos se van a dar,
Cuando estos tres elementos coexisten, definitivamente se va a dar el delito. Esa frase que hemos escuchado mucho, la ocasión hacia el ladrón, en realidad esconde una teoría criminológica de gran profundidad. En efecto, la ocasión hacia el ladrón. Y este triángulo del delito, esta teoría de las actividades rutinarias, pueden explicar muy bien el porqué de los saqueos. Todos los saqueos que se han estado dando a las tiendas departamentales. Y aquí es donde empezamos a explicar el acrónimo VIVA. VIVA se refiere a valor, inercia, visibilidad y acceso, es decir, al objetivo. El valor es el que le otorga el delincuente. Por ejemplo, en un saqueo, lo que más se roban, por ejemplo, son las pantallas. Porque en el mercado una pantalla tiene un alto valor. La inercia se refiere a qué tan rápido te puedes llevar ese objetivo. Una televisión o una pantalla es un elemento de fácil inercia. Te puedes llevar muy rápido una televisión en lugar de un refrigerador, por ejemplo. La visibilidad. ¿Qué es lo primero que vemos cuando entramos a un Electra o a un FAMSA o alguna tienda de esta naturaleza? Lo primero que vemos son las pantallas. Son altamente visibles porque efectivamente tienen un alto valor social e incluso algunas económicas. Y el acceso se refiere al diseño físico de las estructuras o de las tiendas. ¿Qué tan fácil es entrar a la tienda? ¿Qué tan fácil puedes llegar a ese objeto y por lo tanto llevártelo? Este es un tema muy importante, puesto que involucra también a la criminología empresarial, a la criminología corporativa. La criminología corporativa es la que tiene toda la facultad de diseñar y trabajar sobre este triángulo del delito, por el acrónimo VIVA, para empezar un plan de riesgos. Antes de que iniciara este problema, esta pandemia en México, los analistas de riesgos, los criminólogos corporativos, ya sabían que se aproximaban saqueos. Muchos tuvieron a bien entonces realizar un diagnóstico de seguridad y un análisis de riesgos que les dijo, ¿sabes qué? Tu tienda en tal sede, por ejemplo en la sede de Tecámac, en el México, tiene un alto riesgo de ser saqueada. Te recomiendo, no sé, cambiar de lugar los objetos, revisar el estado de tu seguro, todo lo que implica la protección de los bienes y la reducción de merma o la reducción del impacto que va a tener. Hay que tener muy claro que muy difícilmente vas a poder evitar un saqueo, pero lo que sí vas a poder evitar es el impacto económico que va a dejar ese saqueo. Puedes aminorarlo, puedes aminorar el impacto económico. Entonces nos damos cuenta que efectivamente con la teoría del desplazamiento y con la teoría de las actividades rutinarias, la criminología te puede dar una idea de por qué los delitos están cambiando y cómo van a operar esos nuevos delitos. Pero también nos puede dar una idea de qué delitos van a empezar a subir y qué delitos pueden empezar a bajar. La modificación del fenómeno criminal respecto a los homicidios dolosos en el país, estas son aproximaciones. Nos damos cuenta que cuando empezó la pandemia se tenía la idea de que iban a empezar a bajar los homicidios y que una vez a partir de que la pandemia empezara a estabilizarse o a bajar, más o menos mayo, junio, los delitos iban a empezar a estabilizarse y otra vez a subir a nivel nacional. Este fue un dato bastante importante porque a pesar del confinamiento domiciliario invitado por las autoridades, marzo fue para México el mes más violento que ha tenido. Los homicidios volvieron a subir, no bajaron en ningún momento ni se estabilizaron. Los homicidios siguen subiendo a nivel nacional. Esto ya entendiendo el fenómeno es esperable, puesto que la gente en realidad no está en sus casas. Regreso otra vez al estudio de Google en el que dice que México es el país a nivel mundial que menos respeta el quédate en tu casa. Y evidentemente, los que menos van a respetar a la autoridad son los criminales. Por lo que los homicidios no bajaron, los homicidios subieron y muy seguramente seguirán con esta tasa, con este índice de aumento exponencial. Los robos de cualquier naturaleza, los robos sí están disminuyendo. Los robos, por ejemplo, decían Integralia que a partir de mayo se iban a estabilizar y después se iban a bajar y después iban a estabilizarse. Efectivamente, los robos en general, en cualquiera de sus modalidades, sí están bajando.
Y era de esperarse, puesto que la mayoría de los robos en México se dan al transporte, dentro del transporte público o en la vía pública. Robo a transportistas, es decir, a camiones de carga. Este tipo de robos también están bajando. Se espera que cuando empiece a descender la curva de contagio, cuando empiece a aplanarse la curva de contagio del coronavirus, de nuevo regresemos a las tasas de robos habituales. Hay que tener muy claro, hay que tener mucho en la mente que el coronavirus no va a llegar a solucionar ningún fenómeno criminal. En realidad, lo único que hace es modificarlos, generar ciertas variaciones dentro de los delitos, pero hay algunos que en serio van a tener repercusiones sobre sus víctimas. Estos son dos delitos relativamente nuevos: los saqueos de los que hablábamos hace un momento y la extorsión. Se está dando a nivel mundial, sobre todo en México, y no es un fenómeno que se haya explorado mucho todavía. Muchos empresarios de micro, medianas y grandes empresas se están yendo a la quiebra. El crimen organizado se acerca a los empresarios y les ofrece préstamos para no dejar quebrar a su empresa. Les ofrece préstamos de cualquier cantidad. Sabemos que el crimen organizado, desgraciadamente, cuenta con recursos monetarios ilimitados, suficientes como para recomponer o no dejar quebrar cualquier empresa. Y posteriormente, después del préstamo, los empresarios son extorsionados u obligados a trabajar para el narco. Este es un fenómeno del que casi no se habla, pero se está presentando cada vez más. La delincuencia organizada se aprovecha del empresario en quiebra para después explotar esas necesidades. Y uno de los delitos más importantes, con mayor impacto sobre sus víctimas en México, es la violencia familiar, los feminicidios, la violencia de género en México. Sabemos que el encierro, el confinamiento obligatorio, el cierre de escuelas, obliga a las madres y a los niños, a las víctimas de violencia familiar, a estar con su agresor todo el día. Podrán imaginar la desesperación y lo angustiante que debe ser el verte obligado a permanecer con tu agresor cuando la escuela era tu única salida, o cuando el trabajo de la madre era la única forma de estar un tiempo fuera de esa casa donde la violentan. Podemos imaginar entonces el impacto de estos nuevos delitos sobre sus víctimas. Son las víctimas que ahorita no se están tomando en cuenta, pero que efectivamente existen. Y que también las fiscalías, al estar reduciendo su capacidad de atender a las personas, no pueden dar atención a las víctimas de violencia. Esto es un fenómeno criminal muy poco explorado dentro de esta pandemia y que efectivamente se tiene que voltear a ver dentro de las políticas públicas. Ahora, nos enfrentamos a un caso bastante particular: el gran dilema de seguridad a costa de libertad. Siempre nos hemos preguntado si vale la pena sacrificar libertad por seguridad. Y Singapur era el caso más claro de este dilema. La estructura económica de Singapur, que es uno de los países más ricos del mundo, se debe a que supo invertir y supo atraer inversores, y de ser una isla sumamente pobre pasó a ser uno de los países más ricos del mundo y uno de los países más seguros del mundo también. ¿Pero a costa de qué? La legislación de Singapur utiliza de manera muy constante la pena de muerte, la estigmatización del criminal, como por ejemplo vestirlo de cierta forma y exponerlo en las plazas, llevar un registro público e incluso una marca a los agresores sexuales, restringe las libertades, se castiga la homosexualidad, por ejemplo. Hay más de 40 delitos que tienen una pena disciplinaria que puede ser un castigo físico o la pena de muerte. Existen muchísimos reformatorios porque se castiga también los delitos que cometen los menores. Y hay cosas que en otros países son lo más normal, pero que en Singapur están prohibidas, como por ejemplo abrazarse o besarse en público, escupir en la calle o hasta mascar chicle. Nos damos cuenta que sí, en efecto, Singapur es uno de los lugares más seguros del mundo y con mayor riqueza, pero también es uno de los países más restrictivos del mundo.
Y entonces nos preguntamos, ¿efectivamente vale la pena sacrificar libertad por seguridad? ¿Esta será la única forma en la que los países evolucionados podrán responder a las nuevas manifestaciones del delito? Y entonces nos preguntamos, si Singapur tiene más seguridad, porque tiene la capacidad de imponer penas más grandes a sus poblaciones, ¿cómo irá ante el coronavirus? Y en efecto, Singapur hasta el principio de la epidemia era uno de los países menos contagiados del mundo. Singapur, con su enorme desarrollo económico y técnico, desarrolló una prueba que te da resultados en México, te dan 3 horas. En México se tardan entre 6 y 72 horas y aún así no se está seguro, porque requieren la autorización de una institución de salubridad que te dice que tu prueba es correcta o no. Singapur tenía uno de los menores registros de contagio en el mundo. Hasta hace poco, Singapur era de los países que se pensaban que era un modelo a seguir para todos los países, puesto que tenían en serio muy pocos contagiados. Llegaron a registrar incluso 17 contagios después de 3 semanas de la pandemia. Y muchos países empezaron a duplicar su modelo. Sin embargo, el error de Singapur fue que dejó entrar a su país a personas que son ciudadanos de Singapur, pero que estaban en otros países. Y como sabemos, la enfermedad tiene un tiempo de incubación de hasta 15 días. Entonces les hicieron la prueba al entrar y en efecto, las personas no estaban enfermas todavía o no habían demostrado síntomas, por lo que los dejaron pasar. Una vez dentro del país, estas personas desarrollaron o manifestaron el virus y se provocó un contagio que hasta el día de ayer era de cerca de 3.000 casos, cerca de 2.918 casos. Por lo tanto, fracasó Singapur en controlar el coronavirus. Nos damos cuenta que al final las enormes restricciones sociales no aseguran aún así la supervivencia de su sociedad. Y entonces tendríamos que preguntarnos nuevamente, ¿vale la pena? ¿De verdad vale la pena el sacrificar libertad por seguridad? Puesto que el modelo, por ejemplo, el modelo democrático nos dice que al contrario, tú tienes que velar por el desarrollo integral de las personas y la seguridad va a ser un efecto de ese desarrollo. Si una sociedad es económicamente estable, una sociedad goza de libertades, una sociedad es feliz, evidentemente la criminalidad va a ir bajando poco a poco. Y por lo tanto, porque la educación también es un aspecto importante, las medidas que la autoridad imponga van a ser respetadas. Y entonces, si te dicen quédate en tu casa, en una sociedad donde crees en la policía, lo vas a hacer, porque por algo te lo están diciendo. Por eso es que en México ninguno de los dos modelos ha podido ser viable. Ni el modelo en el que te imponen quedarte en tu domicilio, puesto que no nos alcanzan los recursos y es violación de derechos humanos, ni el modelo en el que invitas a la sociedad, puesto que no creen en ti. Entonces, habría que preguntarnos, ¿cuál es la responsabilidad del criminólogo? Concientizar. Más allá de sesgos políticos, más allá de que creas o no en el presidente, más allá de que creas o no en la policía, yo les puedo decir, el virus existe. Tenemos ya personal contagiado, tenemos ya policías desgraciadamente muertos por el coronavirus y somos una población de policías pequeña. Ahora imagínense en la población mundial o en la población nacional. El virus existe. Entonces seamos responsables, especialistas, estudiosos de la seguridad, estudiosos de las ciencias forenses, seamos responsables. Este tipo de cursos no nada más sirven para engrosar nuestro currículum. Siempre los invito en mis conferencias a capacitarse, no por nosotros, no por engordar nuestro currículum, no por hacer más grande nuestro ego científico, capacítense por su familia. Capacítense porque la capacitación en algún momento les va a salvar la vida. En nuestro ámbito, en el ámbito policial y en el ámbito de las ciencias forenses, nunca se está lo suficientemente capacitado. Dicen que la capacitación nunca es suficiente cuando tu trabajo te puede costar la vida, y en efecto, hay que capacitarnos por nuestras familias y no por nosotros mismos. Y esto, les recuerdo, usen cubrebocas, no es una broma. Desgraciadamente no nos alcanzan los materiales, pero en efecto no es una broma. Policías están muriendo,
la sociedad está colapsando, la economía va a colapsar y hay que estar listos para lo que viene, no desde una perspectiva apocalíptica, sino por algo que los especialistas matemáticos, los especialistas en seguridad y los especialistas en salubridad ya nos han demostrado. Hay que estar listos, no es una broma. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias por tu participación. Por aquí estoy viendo que nos estás dejando tus contactos para que pues quien nos acompaña y quisieran ahondar más en el tema o quisieran recibir material y demás, pues puedan ponerse en contacto contigo. Vamos a dar 5 minutos, 8 minutos o el tiempo que sea necesario, obviamente breve, para que si alguno de los participantes quisiera plantear alguna pregunta, comentario, alguna retroalimentación en la parte del chat, puedan hacerlo con todo gusto. Mientras van escribiendo, si alguien desea hacerlo, me gustaría por aquí leer, hay un par de comentarios, en alguno en el que dicen que las normas, ¿en qué momento pasan a ser superiores a una garantía individual? Es una pregunta. ¿Y en qué momento la policía tiene que intervenir o resulta afectada de manera legal? Mi pregunta es basada al respeto de los derechos como ciudadanos. Por ahí nos dejan esa pregunta, Camilo. La primera pregunta por ahí nos decía, ¿qué ley sería superior a las garantías individuales? De manera resumida. ¿En qué momento pasan a ser superiores? Sabemos que... Sí, ¿en qué momento están por encima de las garantías individuales? Sí. Sí, claro. Sí, así es. Por eso es que les decía, el artículo 29 constitucional es muy concreto. Tiene que ser una causa de verdad de riesgo social enorme. Por ejemplo, un conflicto bélico de un país contra nosotros, una guerra estrictamente, en la que por respaldar o por poder salvar el territorio mexicano, tengamos que obligar a las personas a permanecer en su casa, es decir, a limitar su movilidad, a ya no poder desplazarse dentro del país, por lo que entonces tendrían que suprimirse las garantías individuales de algunos por la seguridad del resto. Es decir, es por eso que este artículo, el 29 constitucional, es muy claro, tiene que ser de verdad una causa de extrema necesidad, un riesgo social que supere a las capacidades del Estado, si se le permiten todavía a los ciudadanos hacer su vida de manera normal. Solo en este tipo de casos, en los de riesgo social, que ponga en peligro a todo el territorio nacional. Muy bien, muy bien. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el caso de Culiacán. En el caso de Culiacán, cuando se intentó realizar la detención del hijo de Chapo Guzmán, a pesar de que había un conflicto social que ya era muy similar a una guerra civil, aún así no se decretó la supresión de garantías individuales. No se consideró lo suficientemente grave como para decretarse una supresión de garantías individuales. Ahí nos podemos imaginar la gravedad de lo que implicaría suprimir las garantías individuales en México. Muy bien, Camilo. Por aquí hay un comentario en el que las diferencias puntuales entre seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad comunitaria y seguridad humana, que luego es algo confuso en el sentido de que estamos acostumbrados a todo llamarlo seguridad pública, ¿no? Sí, claro. Esta pregunta da para una conferencia de 2 horas, así que me voy a ir muy rápido. De manera general, la seguridad pública, fundamentada en el artículo 21 constitucional, nos dice que está a cargo de la federación, los estados y los municipios. Casi siempre cuando pensamos en seguridad pública pensamos en policías y cosas así. En realidad, la seguridad pública se refiere a la participación del gobierno, la intervención directa del gobierno para la investigación y persecución de los delitos, además de trabajar y de prevenir las faltas administrativas y los delitos. Prevención, investigación y reacción, establecido en el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos establece los 3 tipos de policías y, por lo tanto, las funciones de la seguridad pública.
Ahora la seguridad humana, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se refiere a la participación activa de la sociedad dentro de la seguridad. En este caso, el Estado le entrega un poco de la responsabilidad a la ciudadanía y le enseña a cuidarse. Dice, ok, yo te voy a proteger de los delitos en el robo de transporte, pero por favor tú no lleves tu laptop en el transporte, tú no lleves tu reloj muy visible. Ahí, por ejemplo, se crearon algunos grupos, como el Grupo Vivo, que son policías y personas de la comunidad que dan conferencias en diversas escuelas, es decir, a resumidas cuentas, la participación de la sociedad dentro de la seguridad. La seguridad comunitaria, por lo regular, está orientada hacia la proximidad social. La proximidad social es un modelo de seguridad en el que la policía aprende a escuchar y se involucra directamente en la comunidad. De ahí surge el modelo de cuadrantes y otro tipo de modelos en los que la policía tiene una interacción directa con la gente y juntos resuelven el problema. Y la seguridad humana, como dijimos, es una manera integral de entender a la seguridad en la que se preocupan por amenazas nuevas y por amenazas viejas. Ya no nada más delitos, ya hablamos también de pandemias, hablamos de impactos económicos, hablamos de todo tipo, cualquier tipo de situaciones que puedan afectar a la humanidad. La seguridad humana es velar por el progreso de la humanidad. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Por aquí algunos dan las gracias por la conferencia. Eric Macías nos dice, buenas tardes, concuerdo con usted. La delincuencia no desaparece totalmente, sino se va adaptando a otro tipo de delitos. Un claro ejemplo, Toluca. Excelente conferencia. Joel Mauricio nos dice, excelente conferencia, muchas gracias. Del nos dice, excelente conferencia, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, si alguien quisiera dejar alguna otra pregunta o incluso activar su audio, por supuesto que aquí vamos a escucharlos. Mientras tanto, me gustaría para ir concluyendo. A ver, acá nos dejan otra pregunta. ¿Sí la lees, Camilo? Sí, claro. He observado que precisamente en este confinamiento voluntario y por conciencia se dan ciertas situaciones en quienes sí transitan por las calles y o tienen que salir a la calle. Los operativos por parte de la policía para detectar posibles delincuentes se están teniendo en cuenta, ya que por un lado este resguardo de cierta manera hace una buena división entre delincuentes y personas trabajadoras. Sí, el tema de los filtros o de los puntos de revisión siempre ha sido un tema bastante debatible. Ojalá después tengamos oportunidad de platicarlo. Son los 3 niveles de acercamiento policial. Pero sí, efectivamente, la presencia policial, tanto por la detección de posibles contagiados, está ayudando efectivamente a paliar un poco también ciertos crímenes que se siguen dando en las calles. Muy bien, Camilo. Voy a tener que ir concluyendo. Me gustaría concluir esta conferencia haciendo una entrega virtual de esta constancia que la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo de Nuevo León otorga a Camilo Valencia por su participación como ponente impartiendo la conferencia virtual denominada La Seguridad Pública ante el COVID-19, llevada a cabo el día 20 de abril del presente año. Te agradezco mucho, Camilo, tu participación muy, muy completa. Hay muchas dudas en este sentido de los que nos dedicamos a la seguridad. Enfrentar esta crisis sanitaria ha sido un reto y principalmente porque también nos hace o nos trae a colación la situación de salud en la que muchos elementos de seguridad pasan, ¿no? Muchos vimos mermada nuestro estado de fuerza, pues tenemos que sacar los operativos y los dispositivos de seguridad con la gente que se quedó, ¿no? Pero bien. Sí, exactamente. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, una constancia similar a esta se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de sus correos electrónicos en los días posteriores, esperemos antes del viernes. Por su participación, estas constancias están avaladas por la Sociedad Mexicana de Criminología. En la parte de abajo, cuando tengan su constancia, van a ver todas las acreditaciones
y todos los registros legales con los que contamos, y los cuales le dan un peso al aval de estas constancias. Más adelante, de manera concreta, la próxima semana, me parece el miércoles, tenemos otra conferencia que por ahí vamos a estarles invitando a través de nuestras redes sociales para que formen parte. Nada más déjame ver si hay algún otro comentario, si no para ya ir cerrando. Dicen, excelente conferencia, muchas gracias. Espero tener la oportunidad de presenciar aún más temas expuestos por usted. Haciendo referencia a ti, Camilo. También tenemos por aquí excelente ponencia, muchas gracias. Y por favor, más conferencias sobre criminología y seguridad pública. Yo creo que ha sido un tema, la seguridad pública, que ha venido, me da mucho gusto, ha venido generando mucho interés entre los nuevos criminólogos. Ya no solamente estamos en lo clínico, ya no solamente estamos en lo más morboso de la criminología, sino que hemos estado incursionando en estas criminologías específicas, obviamente resultado de la difusión que se ha venido generando, por supuesto, desde tu trinchera, Camilo, y obviamente de la Sociedad Mexicana de Criminología y otras entidades que están haciendo la labor. Dice, me gustaría que si pudiesen, se tratara una plática acerca de cómo los ciudadanos en zonas rojas o donde la delincuencia está en su apogeo pueden distinguir a un oficial de policía y a una persona con patrullas o uniformes clonados. Esto pasa mucho en el país. Sí, ya por ahí tenemos, ya aquí en la Fiscalía ya diseñamos también por ahí una pequeña guía. También sería interesante hacer una exposición en otro momento de este tipo de tips para la sociedad. La importancia del uniforme y de toda la gama de identificación, ¿no, Camilo? En ese sentido es muy importante. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias a todos. Voy a dar por concluida la sesión. Acá dice, sí, por favor, saludos a todos ustedes. Atentamente, Mario Gallegos. Muchas gracias, Mario. Saludos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto en mi perfil, Juan José Martínez. Por ahí les dejo también la liga de nuestro grupo de WhatsApp, donde les pasamos los enlaces de las conferencias, porque también estamos tratando, ahorita en esta temporada, de nuestros costos son relativamente bajos y también estamos haciendo una labor de darles conferencias gratuitas. La que viene va a tener un costo relativamente muy bajo y la que sigue va a ser gratuita para que estén pendientes de nuestros canales de difusión. Muchas gracias. Doy por terminada la sesión. Antes, agradezco a todos y nos vemos la próxima. Cuídense, no salgan, usen cubrebocas y hasta luego. Bye. Hasta luego.